Eh, Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque. Vamos a seguir viendo animación de Blender. Particularmente vamos a ver lo que sería cómo crear animaciones por medio de estructuras de huesos, que es la forma más habitual de animar. También es la más profesional, porque nos va a permitir mejorar nuestro flujo de trabajo, porque vamos a crear animaciones muy rápidas, animaciones muy complejas y de forma muy sencilla, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es trabajar con un modelo un poquito más complejo. Voy a duplicar un poco este cubo, voy a hacer un par de copias y lo que voy a hacer es unirlos, ¿vale? Son tres cubos independientes y con la herramienta Join que tenemos aquí a la izquierda lo hemos convertido en un único objeto, de tal forma que cuando seleccione cualquiera de los cubos se van a seleccionar los tres y, sobre todo, y lo más importante, cuando entre en modo edición los tres objetos van a entrar en modo edición, ¿vale? Bueno, ¿cómo creamos estructuras de huesos dentro de Blender? Espera un momentito, voy a borrar esto que no lo necesito para nada. Como os decía, ¿cómo creamos estructuras de huesos en Blender? Pues por medio del menú añadir, Armature Single Bone, ¿vale? Armature es la palabra que se utiliza en Blender para definir las estructuras de huesos y bones, pues cada hueso individualmente. Bueno, si yo creo un hueso, ahora mismo solo vamos a sumar por aquí un poquito la punta. Voy a pasar a vista de alambre para que lo veamos mejor. ¿Veis? Nos lo crea en el punto donde tengamos el cursor 3D activado, ¿vale? Si lo hubiese tenido aquí, se habría creado aquí, ¿vale? Con Shift C volvemos a dejar nuestro cursor en el centro de nuestro escenario. Y bueno, como decía, problema, en vista sólida no vemos nuestro cubo. Bueno, no vemos nuestro armature dentro de nuestro cubo, con lo cual vamos a tener problemas para seleccionarlo. Lo que yo suelo recomendar siempre es, con el armature seleccionado, irnos al panel propiedades, que nos habrán aparecido estas tres pestañas. La primera es armature, con la cual afectaremos a toda la armature. La siguiente es bones, que afectaremos o interactuaremos con el hueso que tengamos seleccionado, y la tercera es restricciones de huesos, que nos permitirán aplicar restricciones de movimiento, traslación y demás a nuestra estructura de huesos, ¿vale? Bueno, como decía, dentro de la pestaña Armature, lo que yo recomiendo siempre es marcar esta opción de aquí, dentro de Display, que es X-Ray. X-Ray, como estáis viendo ahora mismo, nos permite ver nuestra estructura de huesos a través de los objetos, lo cual nos va a facilitar mucho, sobre todo el tema de seleccionar nuestra estructura de huesos, ¿vale? Bueno, esto voy a ponerlo aquí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a entrar en el modo edición, Edit Mode, y vamos a hacer que nuestro hueso ocupe toda la zona que queramos que sea controlada por él, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es crear tres huesos para controlar con cada uno de ellos un cubo distinto. Pues simplemente me pongo así, ¿vale? Veis cómo he ampliado el tamaño del hueso y bueno, sigue estando dentro, que es relativamente importante, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer a continuación es extruir nuestra estructura de huesos para crear huesos unidos a esta, ¿vale? Pues, si no sabéis cómo extruir, pues os recomiendo que miréis el vídeo de extrusión que hice anteriormente, y ahí se explica bastante bien, ¿vale? El mecanismo es el mismo. Pulsamos la tecla E, o bueno, en este caso al trabajar con huesos también podríamos pulsar añadir hueso, pero bueno, a mí me gusta trabajar extruyendo. Pulso la tecla E, desplazo el ratón y, como veis, me aparece un hueso enlazado a el primer hueso, ¿vale? Y lo desplazamos hasta donde queremos que llegue, ¿vale? ¿Vale? Como os digo, lo más importante de destruir los huesos es que quedan enlazados, ¿vale? Tienen un punto en común que vendría a ser algo así como una especie de articulación, ¿vale? Bueno, seguimos extruyendo, bloqueamos en el eje Z para que quede vertical, perfecto, y bueno, ya tenemos aquí nuestra estructura de huesos,
que, bueno, con la que vamos a intentar controlar nuestro objeto. ¿Vale? Si salgo al modo objeto, una particularidad que vamos a ver dentro de las estructuras de huesos es que tienen, aparte del Object Mode y el Edit Mode, tienen un tipo de modo distinto, que es Pose Mode, que es el que nos va a permitir animar nuestros modelos. ¿Vale? Siempre en Pose Mode, y muevo cualquiera de los huesos. Fijaros lo que os he dicho, de que mantiene esa especie de articulación en el punto que comparte con otro hueso. Y bueno, básicamente, aunque yo rote con la R, como estáis viendo aquí, o traslade con la G, al estar unidos a otros huesos, no se va a ir separándose, vamos, básicamente dislocándose, ¿vale? Lo cual es una ventaja, ¿de acuerdo? Aunque ese efecto lo podríamos forzar después de otra forma, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, el único problema que tenemos de momento es que mi modelo y mi estructura de huesos no está vinculado. ¿Cómo la vinculamos? Pues volvemos en el Armature al Object Mode y vamos a deseleccionar todo, y lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra estructura, nuestro modelo, y después con Shift seleccionamos también nuestra estructura de huesos, de forma que tengo ahora seleccionados los dos objetos. ¿Vale? Es muy importante el orden: primero el modelo al que queremos aplicarle la estructura de huesos, y finalmente la estructura de huesos, porque si yo ahora pulso Control P para emparentar, me va a salir este menú de aquí, ¿vale? Como veis, lo más importante son desde aquí hacia abajo todas estas opciones que hacen referencia a las estructuras de huesos. Si yo hubiese seleccionado los objetos al revés, pues primero la estructura de huesos y después en mi modelo, y pulso Control P, me sale este menú, que es el menú habitual de emparentado, ¿vale? Pero no es lo que queremos. Como os digo, primero modelo y después estructura de huesos. Pulso Control P, y para este ejemplo vamos a hacer algo muy rápido, que es utilizar dentro de formaciones de armadura, vamos a utilizar pesos automáticos, ¿vale? Ya está aplicado. Y si ahora vuelvo a mi estructura de huesos y paso al Pose Mode, si ahora muevo mi modelo, ¿vale?, mi estructura de huesos, veis que el modelo se mueve con él, ¿vale? ¿Veis? Y bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien. Este hueso de aquí, que es el primero que nos ha creado Blender, es el que se conoce como hueso principal o root, ¿vale? Es el que se va a encargar de controlar la traslación de nuestro modelo, ¿vale? Cuando nosotros lo pulsamos, por ejemplo, la G para trasladar, sí que se va a mover todo nuestro modelo. Si pulsamos la R se va a rotar, a diferencia del resto de huesos, ¿vale? Que cuando pulsamos la G realmente lo que hace es rotar, y cuando pulsamos la R de rotar también rota. ¿Por qué se debe esto? Pues si os fijáis, esta especie de octoedro que se ha creado para definir nuestros huesos tiene dos partes. Primero esta de aquí y finalmente esta de aquí, ¿vale? Esto nos está explicando un poquito las relaciones que tiene entre los huesos, ¿vale? Esto significa que este es más importante que este, casi es un mayor que, mientras que, veis, este no tiene ninguno que sea más importante que él, con lo cual este es nuestro hueso principal y es el que se va a encargar de controlar nuestra estructura de huesos, ¿vale? Bueno, volviendo al tema de cómo animar nuestro objeto. Si os fijáis, donde va este hueso, van todos los huesos vinculados a él, que son estos dos, y donde va este hueso, va este otro, que es el único vinculado a este, ¿vale? Esto queda como una especie de articulación, pues podríamos decir hombro, brazo, muñeca, una cosa así, o mejor dicho, hombro, codo, muñeca, ¿vale? Entonces, esto es realmente muy útil para animar,
¿de acuerdo? ¿Cómo lo animaríamos? Pues simplemente aquí, pues seleccionando este hueso, insertaríamos un fotograma clave de localización o de rotación, nos desplazaríamos en el tiempo, moveríamos en nuestra estructura de huesos y repetiríamos el proceso. De hecho, voy a hacerlo rápidamente para que lo veáis. Estoy en el fotograma 1, con este hueso seleccionado pulso Lockrot, que como sabréis significa localización y rotación. Me voy al fotograma 20, muevo mi armature, pulso la I otra vez, Lockrot, y fijaros como ya tengo aquí mi animación. ¿Vale? Bueno, voy a deshacerlo porque quiero comentaros otras cosas antes. Y bueno, no me esperaba que me quedase tan bien, la verdad, no ha dado ningún problema, pero vamos a suponer un caso, o mejor voy a forzarlo. ¿Vale? Vamos a irnos al Object Mode y voy a borrar mi estructura de huesos y voy a crear otra nueva. Y como os decía antes, el armature, X-Ray, modo edición, y vamos a hacer una cosita así que sea un poquito más chapucera, ¿vale? Y vamos a volverlo a emparentar, ¿vale? He repetido básicamente el mismo proceso de antes, solamente que espero que ahora sí me quede un poquito peor, sobre todo este. ¿Veis? ¿Qué ha pasado aquí? Fijaros el cubo de abajo, se está deformando con el hueso central. ¿Vale? ¿Por qué se debe esto? Pues porque parte del hueso está chocando con esta zona de la malla. Entonces, como he pintado los pesos de forma automática, se pintan en función de la proximidad de los vértices a los huesos. Entonces me ha generado este problema, ¿vale? ¿Cómo corregiríamos estos problemas? Que es a fin de cuentas a lo que yo quería llegar en este vídeo. Cómo corregir pues cuando hacemos la asignación automática de pesos, que es lo más frecuente, pero siempre suele haber algún pequeño problema. ¿Cómo lo corregiríamos? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que se haría en el objeto, no en la estructura de huesos, ¿vale? He pasado de mi estructura de huesos a mi objeto, a los cubos, como veis, y si ahora me voy al panel de propiedades Mesh, ¿vale? Esta pestañita de aquí, ¿vale? Vamos a encontrarnos con este elemento de aquí que se llama Vertex Groups, en los que nos van a aparecer tantos grupos de vértices como huesos tenga nuestra estructura de huesos. De hecho, cada uno de esos grupos de vértices se va a llamar como cada uno de estos huesos de forma individual, ¿vale? Object Mode, vamos a seleccionar esto. Como veis, este primer hueso se llama Bone, este segundo hueso se llama Bone.001 y este .002, ¿vale? Que es los mismos nombres que tenemos aquí, ¿vale? Lo más recomendable habría sido, conforme vas creando tu estructura de huesos, ir renombrando los huesos, ¿vale? Para que aquí pudieses identificar de una forma más rápida con qué huesos estás trabajando. Pero bueno, lo haremos en el siguiente ejemplo. Bueno, lo importante es que si yo selecciono mi objeto y entro en modo edición, me va a aparecer, ¿veis? Modo edición, me va a aparecer esta barra de aquí, ¿vale? de peso, y estos 4 botones que me van a permitir asignar, quitar, seleccionar y deseleccionar vértices, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo selecciono el Bone 2, que es este de aquí arriba, y le digo seleccionar, me va a mostrar todos los vértices a los que está afectando este hueso, ¿vale? Vamos a comprobar si es así y funciona bien. Como veis, este hueso, cuando lo movía, me movía únicamente el cubo superior,
¿vale? Que es, curiosamente, lo que tenemos aquí seleccionado, ¿vale? Eso significa que está, en principio, bien hecho, ¿vale? Podríamos haberle añadido más vértices o quitado vértices. Vamos a deseleccionarlo. Si selecciono el hueso 1, que es el hueso en medio, y le digo seleccionar, vamos a ver que, fijaros, aquí no solamente está seleccionado el cubo 1, o sea el cubo en medio, sino también parte del cubo de abajo. Eso es lo que está produciendo que cuando movemos este cubo se deforme el de debajo, porque se están moviendo también los vértices que hay debajo, y en principio eso es lo que queremos corregir. Vale, volvemos aquí, estamos en modo edición, vamos a deseleccionar. ¿Cómo lo arreglaríamos? Muy sencillo. Primero, pulsamos seleccionar para que nos esté mostrando qué vértices están asignados a este grupo de vértices, y lo que vamos a hacer es borrarlo, ¿vale? De tal forma que si ahora con el grupo 1, que es este de aquí, que me seleccionaba tanto este cubo como el de abajo, ahora vuelvo a seleccionar, fijaros, no me carga ningún vértice, ¿vale? Porque este grupo ahora mismo está vacío porque le he dado a borrarse a todos sus vértices. Primero los he seleccionado, le he dado a borrar y ya estaría. ¿Qué tendría que hacer? Pues muy sencillo. Ahora simplemente seleccionaría todos los vértices del cubo central, ¿veis? Y le daría, muy importante, con el grupo de vértices BON1, que es el que corresponde a este hueso, seleccionado, selecciono los vértices que quiero asignarle y se lo asigno. Vale, si ahora deselecciono y vuelvo a seleccionar, fijaros, me afecta solamente este grupo de vértices, ya solamente incluye este cubo, y por lo tanto, si yo vengo aquí a este hueso, el hueso central, y lo muevo, fijaros, ahora solamente mueve el cubo central. Mueve el superior por lo que os he comentado antes, de que está unido al hueso superior como una articulación y ya está. Pero vamos, serían comportamientos distintos, como veis. ¿Vale? Y bueno, esto es básicamente cómo crearíamos una estructura de huesos, muy sencilla, cómo se la asignaríamos a un hueso o a otro, y cómo corregiríamos errores, ¿vale? Bueno, vamos a ver una última cosa antes de terminar el vídeo. Vamos a activar otra vez el screencast, y ahora lo que vamos a hacer es ver otro problema habitual. Si nosotros tenemos hay que crear un rectángulo muy sencillo y creamos una estructura de huesos, pues, y bueno, voy a repetir más o menos lo que hacía antes. He creado otra vez mi estructura de huesos de 3 huesos y voy a darle a X-Ray para poder verlo en vista sólida, y selecciono primero mi objeto, después mi estructura de hueso, control P y pesos automáticos, ¿vale? Esto es básicamente lo mismo que he hecho antes con 3 cubos, solamente que con un único cubo. ¿Qué problemas vamos a tener? Pues, si yo muevo el hueso de arriba, fijaros, ¿veis? Mi hueso se deforma. ¿Por qué? Porque los huesos, aunque ya lo habéis visto antes, lo que hacen es vincularse a los vértices, ¿vale? Como solamente hay 4 vértices aquí arriba y 4 vértices aquí abajo, pues desde aquí moveré, pero este hueso particularmente, ¿por qué hace más o menos lo mismo que el de arriba? Porque muevo el hueso de arriba, pero vamos a tener muchos problemas, ¿vale? Vamos a volver al Edit Mode, o sea, al Object Node, vamos a borrar esto. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Pues si nosotros quisiésemos crear nuestra estructura de huesos en esta superficie, lo que tendríamos que haber hecho
A ver, un momentito. ¿Vale? Antes de emparentarlo, antes de hacer este proceso, habría bastado con entrar en modo edición y subdividir un poco nuestro modelo. Pues podríamos haberle hecho un loop and slide, ¿vale? Si no sabéis lo que es, os recomiendo que os veáis el vídeo correspondiente, loop and slide and knife. Y bueno, como veis, lo que he hecho ahora ha sido simplemente subdividir mi modelo para que tenga más vértices intermedios, ¿vale? De tal forma que ahora, si selecciono mi cubo y después mi estructura de huesos y la emparento, pues se mueve, ¿vale? Fijaros, ya se comporta de una forma más lógica, ¿vale? Más normal, ¿vale? Y bueno, ¿veis? Aquí hay un vértice, no está más o menos bien. Y bueno, esto es básicamente lo más básico para que sepáis cómo animar dentro de Blender. Y bueno, espero que os haya gustado y os resulte de utilidad. En otros vídeos profundizaremos un poquito más sobre esto. Venga, un saludo.